Seguimos hablando de despegue científico de PDCIBA. En este caso nos vamos a meter en otra investigación que tiene que ver, como decíamos en la presentación del programa, con inteligencia artificial y todo aquello que se puede aportar para darle confiabilidad. Todos usamos la herramienta, pero también sabemos que no siempre es confiable. Se dan las que ya se llaman alucinaciones de la IA, cuando a veces nos da con total certeza y confianza cosas que no tienen nada de real. Y bueno, se está trabajando en nuestro país, hay investigaciones, hay trabajos que pretenden que la IA además interactúe con bases de datos que son muy útiles para un montón de cosas que tienen que ver con nosotros. Puedo poner ejemplos de salud y demás, pero hay muchísimo. Vamos a entrar en tema. Yo le quiero agradecer la presencia en estudios a Edelweiss Rohrer, a Gonzalo Torterolo. Gracias por estar acá en Sobreciencia. Gracias a ti. Muchas gracias. Ambos son investigadores de Facultad de Ingeniería, del INCO, del Instituto de Computación, y de un área que sistemas de información semántica. Y acá estamos hablando de significados, además, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué alucina la inteligencia artificial si cuando nos habla parece tan humana, no tan real? Bueno, capaz ese es uno de los problemas más grandes, ¿no? Que, bueno, vos nombrabas que todo el mundo sabe que alucina, pero lo presenta de una manera, un lenguaje tan natural que pareciera que es real. ¿Por qué lo hace? Muchas veces tiene que ver con datos mal curados, tiene que ver con ese proceso de inferencia que olvida cosas para poder tratar de encontrar una semántica común, aunque no lo hace porque le faltan muchas veces una guía. ¿Y qué viene por ese lado de la guía? Es que nosotros proponemos en esos sistemas semánticos, por ejemplo, una solución es el uso de ontologías. Yendo un poquito más en esas, capaz que mucha gente recuerda algunas alucinaciones, por ejemplo, saber que la IA, versiones anteriores de la IA no eran capaces de resolver bien operaciones matemáticas. Bueno, muchos de esos problemas también han sido resueltos gracias a enfoques híbridos que involucran tanto modelos estadísticos como la IA, los LLM, y modelos simbólicos, de razonamiento simbólico. Ahí quizás, no sé, Edel, quizás vos tenés más. Sí, bueno, entonces es por eso que se incorporan estas representaciones simbólicas que decía Gonzalo, que son las ontologías, que su función principal es ayudar a organizar, a clasificar y a describir conjuntos de datos, que hay un gran volumen de datos por todos lados, ¿no? A través de reglas explícitas para poder interpretar mejor esos datos y además también sacar conclusiones, pero en este caso conclusiones confiables, sin ambigüedades. Claro, porque ahora te voy a preguntar, o les voy a preguntar, vos mencionaste las ontologías y me gustaría detenerme un poquito en eso, pero recordaba dentro del material que ustedes nos compartieron previo a la entrevista, algunos ejemplos de esas alucinaciones que a veces vienen de no tener criterio para interpretar lo que puede ser una broma, ¿no? Hablaba de mezclar el queso de la pizza con pegamento, creo. Sí. Era un chiste que alguien había escrito en Reddit hace un montón de años. Claro. Cualquier ser humano lo lee, se da cuenta que y dice no que es claro. Dice que es algo tan tonto como eso puede tener implicaciones muy importantes en otros ambientes, en otros ámbitos como la medicina, la salud. Y eso debería hacernos cuestionarnos hasta dónde puede llegar esa alucinación o cuánto control tenemos de esos resultados de la IA. Claro, porque uno puede entender que el queso mozzarella no se mezcla con pegamento, pero si vos le mandás a él un comentario público con un chiste de la órbita de la informática, bueno, tal vez yo no me dé cuenta que es un chiste, y ahí podemos meter la pata feo, ¿no? Bueno, ese caso porque se dieron cuenta, ¿no? Claro, ¿Cuántos casos habrá que no sabemos? ¿Qué es una ontología? Bueno, entonces, para un poco entender un poco mejor lo que es una ontología, en palabras simples, la podríamos comparar con un diccionario o un vocabulario de términos, pero en este caso se trata de una estructura de términos relacionados, donde, por ejemplo, podríamos tener, si tuviéramos un ejemplo de datos de nutrición. Tenemos una placa que ustedes tenemos una placa, sí, que podría ayudar a explicar. Por ejemplo, en esta placa que vemos, si tuviéramos un conjunto de datos de nutrición, vemos ahí que tenemos, por ejemplo, el término celiaquía, relacionado con el término enfermedad, porque la celiaquía es una enfermedad, y además
relacionado con el ingrediente gluten y la cebada, que es donde está esa sustancia, y luego tenemos los alimentos, cerveza y café de malta, que contienen ese ingrediente. ¿Esto sería una ontología en un extremo de excesiva simplificación? Ahí está. Esto perfecto. sería una ontología muy básica, pero bueno, como dijimos, las ontologías además nos permiten sacar conclusiones. Por ejemplo, en esta ontología muy básica podríamos tener una regla que dijera que si un paciente tiene una enfermedad y esa enfermedad, digamos, está relacionada con un ingrediente que está presente en muchos alimentos, entonces la conclusión sería que ese paciente no debería consumir ese alimento. Claro, capaz que la idea está más... Vemos la segunda placa que tiene que ver ya con lo que pasa cuando le aplicamos la lógica a una ontología. La estamos viendo en la Ahí está. también. Y justamente esas reglas que estamos hablando son reglas lógicas que aplican razonamiento deductivo y la potencia de esas reglas es que con una simple regla aplica a mucha cantidad de datos. Por ejemplo, en este caso, cualquiera sea el paciente, la enfermedad o el alimento que vaya a consumir, vale esa conclusión. Ahora, la regla es determinista y es determinista y es un método complementario la IA. Claro, ahora, Gonzalo Edelweiss, uno como usuario llano de la IA tiende a pensar que la IA ya hacía este proceso de antemano, sin embargo, no es tan así. Por algo se equivoca. Bueno, en algún sentido la IA también explota estos resultados, ¿sí? Explota esta información ya estructurada, pero por su naturaleza en algún momento tiene que olvidar algunos de estos conceptos. Y esta verificación, esta capa de verificación extra, aporta más control y más seguridad sobre los resultados. Sí, pero no lo hace de por sí. Todo ese trabajo que... Hay muchas cosas que no se ven detrás de la IA que están sostenidas por sistemas de información anteriores a ellos. Se llegó a la IA, pero después de mucho trabajo, y por atrás se usan muchas herramientas como esta. A ver, nosotros tenemos en Uruguay muy buenas bases de datos y una importante incapacidad para explotar lo que puede surgir del cruzamiento. O sea, hay historias clínicas electrónicas de cada uno de nosotros, hay temas que tienen que ver con componentes nutricionales en otros organismos. El tema es que no hemos encontrado cómo hacer para que eso funcione en conjunto y en beneficio. Y bueno, justamente las ontologías facilitan la integración de esos datos que pueden estar muy desconectados entre sí, guardados en formatos muy diferentes y usando ontologías que son diseñadas por profesionales expertos en ontologías, pero lo que es muy importante, tiene que estar el experto en el área que estamos representando. Por ejemplo, si la ontología es de medicina, médicos o nutricionistas, como en el ejemplo que vimos recién, entonces, bueno, la ontología, estableciendo todas esas relaciones, ayuda a la integración de los datos. Fíjate que la cantidad de faltas de comunicación que hay mismo en las ciencias, en distintas ramas de la ciencia, no es raro que no se pongan de acuerdo en un término. Y para eso tiene que haber una estructura formal que permita esa comunicación y ese intercambio de datos. Claro, pero yendo a un plano básico, o sea, hacer epidemiología con una historia clínica que todos los habitantes del país tenemos en formato electrónico y sin embargo es muy complejo porque muchas veces una historia clínica está en un formato y la de otro prestador está en otro y ya no se pueden juntar esas informaciones. Bueno. No solo el formato, a veces también hasta el nivel semántico, lo que uno considera una enfermedad para otro es un síntoma. Claro. Justamente en Uruguay, en la historia clínica electrónica nacional que está implementada en todos los centros de salud a esta altura, se usa una ontología que es muy grande, muy amplia, que se llama SNOMED, que fue desarrollada por expertos de muchos países, llevó años de desarrollo y bueno, describe enfermedades, tratamientos, incluso anatomía humana, etcétera. Y bueno, ya se están usando. Pero entonces, acá no estamos hablando de una IA que deja sin trabajo a gente, sino una IA que al revés, exige más de la gente, por ejemplo, estos expertos para construir una ontología adecuada para un tema en particular. Sí,
Sí, absolutamente. Sí. Sobre todo que, a ver, que cambia un poco el foco, pero se precisa mucho pienso, se precisa mucho análisis, a pesar de que la IA no va a resolver todo por sí misma, no lo hace hoy por hoy y, bueno, ayuda, pero siempre hay más que se puede exprimir. Ahora, ¿esto se estudia en Uruguay hoy? ¿Hay cursos que para acercarnos que es un ingeniero en ontología? Bueno, sí, justamente en el grupo de investigación que mencionaste, que nosotros pertenecemos, Sistemas de Información Semántica, junto con la coordinadora del grupo, que es Regina Motz, damos un curso que se llama Ingeniería en Ontologías, ese es el nombre, y bueno, en ese curso se forman profesionales para que puedan diseñar ontologías de calidad. Y bueno, y a su vez usarlas adecuadamente en sistemas de información o para integrar datos. Ingenieros que después tienen que interactuar con, como decían ustedes claramente, con los profesionales que saben qué información necesitan que esas ontologías almacenen y cómo procesarlas. Siempre hablamos de grupos interdisciplinarios y de humanos. Sí, un gran componente humano, sin duda. Sí, sí. Edelweiss, Robert Gonzalo Torterolo, muchas gracias. Creo que podríamos tener un buen rato, porque es fácil, y sobre todo porque mucha gente desconoce, piensa que estos son conocimientos que se generan en otras partes del mundo y que, bueno, los estamos produciendo acá también. Sí. Bueno, muchas gracias por permitirnos compartir lo que estamos haciendo gracias en este proyecto. Y nos vemos. Pausa en Sobre Ciencia y ya continuamos.